Hola, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes esta exposición. Estos son mis datos personales y les adjunto un par de mails a través de los cuales ustedes van a poder contactarse conmigo si es que queda alguna duda, alguna sugerencia en relación a esta exposición. Mis conflictos de interés son los siguientes, aunque prácticamente para esta exposición no tengo conflictos de interés. Y les planteo un poco recorrer el siguiente camino, donde en principio vamos a ver o vamos a tener una visión actualizada de lo que es la diabetes tipo 2, posteriormente una visión actualizada de lo que es diabetes tipo 2 y obesidad y la conjunción de ambas a través de un término que creo que está muy bien acuñado, que es el término de diabesidad, para que finalmente podamos tener una visión global, conclusiones y una expectativa de qué es lo que va a pasar en el futuro en la interrelación de estas dos enfermedades. Pero, sin dejar de lado un grupo muy especial que son aquellos pacientes con diabetes tipo 1 también que presentan obesidad y que esto va aumentando paulatinamente y tiene un enfoque que tenemos que estar dispuestos a ver de qué manera lo vamos a tratar. No podemos seguir adelante sin considerar dos o tres aspectos esenciales. En primer lugar, que si comparamos la actividad que tenía el hombre cazador, que recorría 20 o más de 20 kilómetros por día constantemente para conseguir su comida y para garantizar su existencia, aunque lo comparemos con la actividad física que desarrolla una persona en alto grado de entrenamiento, que pueden ser 3 a 5 kilómetros, no hablemos de deportistas, pero 3 a 5 kilómetros de caminata rápida por día, que no mucha gente lo está haciendo, es una diferencia igualmente muy importante. Si a eso le agregamos una falla en nuestra maquinaria, que en realidad no es una falla, pero la tenemos que conocer, nuestra maquinaria energética está preparada para situaciones de hambruna o de falta de aporte energético, pero no está preparada para cuando el exceso de energía está incrementado, es decir, el exceso de alimento está incrementado y el sedentarismo está instalado. De manera que contra eso no hay absolutamente ningún mecanismo que nos proteja, salvo nuestras conductas y la actitud terapéutica en estas situaciones. A esto le tenemos que agregar que en los últimos años la densidad calórica, aún para un mismo tamaño de una comida, se ha incrementado en un 30% y que esencialmente a partir del COVID y de la pandemia, digamos, nos ha invadido un sedentarismo muy difícil de sacarnos de encima. Planteado el panorama de esta manera, veamos también en un pequeño análisis de cuántos pacientes, si tomamos lo que es la diabetes en distintas partes del mundo, ¿cuántos pacientes están descompensados a pesar del tratamiento instituido? Fíjense ustedes que tanto Estados Unidos como el Reino Unido, como parte del Reino Unido y Europa, prácticamente presentan niveles muy parecidos de entre alrededor del 40-45% de los pacientes con diabetes no están compensados. En Japón es casi parecido, el 50%, Latinoamérica representado por Brasil está por encima del 70%, todo esto en los números colores ocre. Pero si nosotros miramos los números color azul, que son aquellos pacientes no compensados con diabetes no compensada, pero además tienen sobrepeso o obesidad, vamos a ver que el sobrepeso o obesidad le agrega o lo duplica prácticamente. De manera que la presencia de obesidad y la presencia de diabetes no son dos factores totalmente casuales, digamos, sino que hay una causalidad. Y esa causalidad la podemos ver si analizamos la prevalencia de sobrepeso en color amarillo y obesidad grado 1 o más de 2, obesidad grado 2, 3 en los colores superiores, tanto en hombres como en mujeres,
entre el año 2000 y la actualidad, o el año 2030 en realidad, tienen o van a tener un aumento del 40, del 35%, que es muy parecido al incremento que va a haber en la prevalencia de diabetes en el mundo, pasando de prácticamente 600 millones de pacientes a 850 millones de pacientes. De manera que claramente esto no es un tema de casualidad y un tema totalmente aleatorio, sino que es un tema de causalidad. De que en países como Estados Unidos, un paciente de cada 7 o una persona de cada 7 presenta diabetes en adultos, uno de cada 4 en adultos mayores, uno de cada 3 en ciertas minorías étnicas. Fíjense ustedes que esto está demostrando que está apareciendo un diferente tipo de diabetes, que es el tipo de diabetes tipo 2 que está apareciendo en gente más joven y que se llama o se está dando en llamar el Early Onset of Type 2 Diabetes, y esto ya tiene su propia sigla, que es el EOT2D, y que es un grupo particular de enfermos que presentan la enfermedad mucho más tempranamente, desarrollan más rápidamente y hacen las complicaciones, y son complicaciones muchísimo más severas, y que esto está en estadio creciente, como también el hecho de que hay un aumento progresivo en la adolescencia, es decir, en chicos menores de 18 años hay un incremento muy rápido y cada vez mayor de diabetes. A los causales típicos que nosotros conocemos con respecto a la enfermedad, es decir, la predisposición genética y los distintos factores personales, antecedentes familiares, cierto grado de depresión, pero sobre todo ustedes ven la adiposidad, la inactividad física y el peso al nacer, es decir, todo de alguna manera relacionado a la presencia de un tejido adiposo patológico. Últimamente se han asociado una serie de factores de tipo sociales, tales que como aspectos que tienen que ver con el medio ambiente donde la gente vive, el hecho de tener accesibilidad, como también ciertos factores tales como la polución, la diferencia étnica, la diferencia económica, diferencia de clases, la accesibilidad al transporte y las aspectos personales, psicológicos importantes, donde básicamente la soledad, por un lado, la falta de posibilidades laborales, la diferencia y la disminución del ingreso económico, la pertenencia a clases sociales bajas y los trastornos de tipo familiar y la herencia en cuanto a determinadas familias, son aspectos que cada vez se agregan más junto con la obesidad a la aparición de la diabetes y a la gravedad de ese tipo de diabetes. Esto está ocurriendo tanto en diabetes 1 como les dije al principio, fundamentalmente en diabetes 2, perdón, como también en diabetes 1, como le dije en un comienzo. Para ir redondeando las cifras, entonces, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, es decir, esta asociación ocurre cuando nosotros comparamos con respecto a la población general. Si bien la población general sin diabetes adulta tiene un 64% de sobrepeso, obesidad, los adultos con diabetes tipo 2 un 86%, los jóvenes con diabetes tipo 1 solo un 25 a 35%, pero los adultos con diabetes tipo 1 62%, que es casi igual a la diabetes tipo 2. Con esto voy advirtiendo la importancia que tiene comenzar a ver a nuestros pacientes con diabetes tipo 1 de otra manera con respecto al balance energético. Para ir dejando entonces estas cifras de lado, lo último que quiero compartir con ustedes es la variabilidad que tuvo la prevalencia de, por un lado,
sobrepeso, obesidad en nuestro país y los cambios que hubieron en la prevalencia de diabetes. Y así vamos a ver que la prevalencia de sobrepeso, obesidad en nuestro país en el año 19 está alrededor del 60-62%, la prevalencia de diabetes alrededor del 13%, pero la obesidad y sobrepeso aumentaron en solamente 15 años, aumentaron un 25% y la prevalencia de diabetes en 15 años aumentó un 40%. Con este panorama de fondo, pasemos a ver un poco más entonces los temas que nos interesan en relación a la fisiopatología y asociación de obesidad en pacientes con diabetes. Los últimos fenotipos descritos de diabetes dejaron de lado la vieja clasificación de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes por distintos fenotipos en donde claramente aparece la diabetes tipo 1 con su modalidad de aparición lenta, que es el LADY en los jóvenes, el LADA en los adultos y el LADO en los pacientes con aumento de edad en los pacientes mayores. Por supuesto, dejamos de lado lo que es la diabetes gestacional y la diabetes tipo MODY o monogénica para dar curso a los 5 fenotipos que hay en relación a diabetes tipo 2, desde los severamente insulinopénicos hasta los severamente insulinoresistentes, los que están asociados a obesidad y los que aparecen en pacientes mayores. Y vemos que básicamente la obesidad asociada a diabetes en sus dos modalidades, que son los severos insulinoresistentes y los obesos, están rondeando también el 50-55%. Es importante considerar que a pesar de que, digamos, en algunos momentos podrían pensarse en otros tipos de enfermedades, la presencia de ciertos genes que son los que se asocian con la aparición de hepatopatía por un lado y la asociación o presencia de genes que identifican que estos son pacientes con diabetes tipo 2 hacen de que esta asociación sea una asociación cada vez más visible. En resumen, la asociación de diabetes con obesidad, ya sea diabetes en sus distintos tipos con obesidad, cada vez se va incrementando más. Y si tomamos los 4 fenotipos característicos, en donde se ve claramente sus características, quiero hacer hincapié en aquellos que se acompañan de severa insulinoresistencia y de obesidad que van apareciendo cada vez más en personas más jóvenes. Este tipo o modalidad de diabetes tipo 2 que aparece en pacientes jóvenes lo tenemos descrito claramente en esta diapositiva, en donde destaco fundamentalmente que tienen un BMI elevado o cualquiera de los otros sistemas de medición de obesidad elevados, sedentarismo, tienen dislipidemia, depresión, ansiedad, compromiso en la calidad de vida, mayor presión sobre los sistemas médicos en cuanto a costos y necesidad de atención, complicaciones muy tempranas, compromiso en la planificación laboral, educativa, planificación de vida e impacto que tienen sobre todo en todos estos aspectos. Por lo tanto, tenemos que considerar que es como que se juntan las complicaciones, tanto micro como macroangiopáticas de la diabetes, se asocian a las complicaciones de la obesidad, fundamentalmente la apnea, la esteatosis hepática, el impacto y deterioro muscular, peor calidad de vida y aumento de la prevalencia de cáncer con compromiso también músculo-esquelético en la deambulación y en la movilidad de estos pacientes. De manera que esta asociación es tremendamente importante. Hasta hace poco teníamos el octeto de De Fronzo que definía los distintos sistemas o los distintos mecanismos implicados en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Yo quiero reforzar o traer esta muy interesante tumultuosas 13
causas o mecanismos que condicionan y participan en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 descritas por Davis, y en donde vemos básicamente trastornos relacionados con la fisiopatología y funcionamiento de las células beta, como también distintos aspectos relacionados al funcionamiento muscular, la resistencia del músculo, la resistencia y la producción exagerada de glucosa por parte del hígado, la reabsorción de glucosa y la alteración en la expresión de los cotransportadores de sodio, glucosa en el riñón, como también las alteraciones de la microbiota y el diálogo entre el intestino y los centros de apetito, generando una alteración en todo lo que son la saciedad y los mecanismos de apetito, y finalmente el daño directo que sufre el páncreas por depósito de grasa y por, digamos, gluco y lipotoxicidad. Por supuesto, todo esto ha desarrollado una serie de mecanismos terapéuticos que pueden ser utilizados, pero una de las cosas que yo quiero evitar es hablar de terapéutica. Quiero que quede bien claro cómo son los mecanismos implicados. Y en ese sentido, tenemos que saber que el tejido adiposo es un órgano funcionante, muy importante, ya dejó de ser un órgano de depósito. Se adapta, básicamente su función es adaptarse rápidamente en el mantenimiento de niveles adecuados de energía frente a variaciones del aporte energético. Tiene funciones inmunológicas que no eran conocidas, realiza cambios estructurales y metabólicos durante la exposición al frío. Un buen tejido adiposo tiene que tener la capacidad de poder transformarse en color beige o en marrón de acuerdo a las necesidades de funcionamiento que tenga y no quedarse como tejido adiposo blanco solamente, adecuar rápidamente un correcto balance energético frente a situaciones que se dan en la vida del paciente, diferenciar células para regular mecanismos de lactancia y mecanismos de curación de lesiones, mantener una adecuada sensibilidad a la insulina y regular de alguna manera el apetito mediante un diálogo permanente con el hipotálamo y los centros hipotalámicos. Entonces, uno de los mecanismos que vamos a ver nosotros es que por falencia esencialmente de la expresión y funcionamiento de un glucotransportador, que es el GLUT4, en el tejido adiposo, que parece ser el comienzo de este escándalo en el tejido adiposo, se produce una limitación en esa plasticidad, fibrosis, senescencia, resistencia catecolamínica, insulinoresistencia y digamos, la alteración metabólica con compromiso inmunológico también. Por lo tanto, el target en el tratamiento de esta situación y de la obesidad es devolverle al tejido adiposo su plasticidad. Sabemos nosotros entonces que factores genéticos, tanto como factores medioambientales que dependen de la alimentación, de la actividad física, es decir, lo que llamamos el ambiente obesógeno, pero también con alteraciones y la disbiosis del tejido intestinal, o sea, del intestino, van generando no solamente alteraciones en el número y el tamaño de los adipocitos, sino también en el funcionamiento, involucrándolo o inflamándose crónicamente, y al hacerlo expresan una serie de trastornos mediados por citoquinas que alteran el resto del organismo. Y finalmente, las alteraciones que les dije de la disbiosis generan básicamente estas alteraciones, generando compromiso de la insulinosensibilidad, de la secreción de insulina, de la alteración en los mecanismos inmunológicos e inflamatorios y de la regulación del peso. Por lo tanto, la clave de la relación entre la obesidad y el paciente con diabetes es esencialmente en el puente que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Básicamente, niveles alterados del transportador de glucosa GLUT4, que es el responsable de introducir la glucosa en el tejido adiposo, es el que falla en esta situación
y como consecuencia del mismo, vamos a ver después, se establece una situación junto a la constelación general de lo que produce la obesidad de una inflamación crónica con un compromiso muy grande y a través de las inmunocitoquímicas, citoquinas en el resto del organismo, una colonización de grasa en el resto del organismo generando disturbios muy importantes. La disfunción del tejido adiposo altera la sensibilidad a la insulina, la resistencia de la misma en distintos tejidos, el hiperinsulinismo y las consecuencias que esto tiene sobre distintos órganos, valga la redundancia y la repetición de estos mecanismos. Una de las teorías que a mí me seducen y me parecen importantes que pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando es la hipótesis de los ciclos gemelos. Un ciclo que es un ciclo hepático en el cual el exceso de aporte energético y la falta de gastos genera un desbalance positivo que se caracteriza básicamente con un aumento de la grasa. Y básicamente, antes de que se produzca el aumento de la grasa, esta energía excesiva no tiene dónde depositarse, pero empieza básicamente a depositarse en el hígado. Con un depósito de grasa en el hígado se transforma en un órgano insulino resistente, por lo tanto, no capta la glucosa, sino que la elimina, y esto produce un estado de hiperglucemia muy, muy importante con hiperinsulinismo. Hígado lleno de grasa, ya no puede más de almacenarla y entonces la empieza a exportar como VLDL, triacilglicerol, que cuando encuentran que el tejido adiposo ya está también totalmente saturado, comienzan a circular y a invadir otros tejidos, uno de los cuales es el páncreas, en el cual van produciendo alteración, depósito y mal funcionamiento de las células beta. En consecuencia, nosotros tenemos como consecuencia de este otro ciclo hiperglucemia, falta de secreción de insulina, esta hiperglucemia nuevamente va hacia el hígado se llena cada vez más de grasa, libera VLDL, triacilglicerol, que va buscando distintos órganos en donde depositarse, en los cuales los más graves son, obviamente, el hígado que ya está lleno, también se depositan en el páncreas y producen el páncreas graso y también se depositan en todas las estructuras cardiovasculares, específicamente en la parte periférica del corazón. Por lo tanto, generan lo que se llama también el corazón graso. Nosotros vemos claramente, y acá lo pueden leer tranquilamente, cómo de alguna manera este ciclo de hígado, por su saturación, por su llenado de grasa y por la exportación de grasa por un lado, y qué es lo que pasa a nivel del páncreas que recibe esa grasa que se deposita ectópicamente en el mismo, lideran entre estos dos ciclos parte de lo que está pasando cuando se asocian estas dos enfermedades. Y esto es lo que yo le decía, como consecuencia básicamente de la alteración y la expresión del GLUT4, la falta de introducción de glucosa al tejido adiposo porque está bloqueado al no estar activo este transportador, genera todos estos mecanismos que lo vamos a ver claramente en otra diapositiva, que son básicamente un proceso inflamatorio importante. Por otro lado, una alteración del tejido adiposo con una inflamación crónica permanente, una disminución del gasto energético, acetilación que permite alterar las bases del ADN y del ARN, por lo tanto puede producir fenómenos epigenéticos y que desde el punto de vista periférico y lo que vemos nosotros clínicamente es un aumento, una disminución de la sensibilidad a la insulina por parte del hígado y también en el músculo. Esto aumenta la glucemia por un lado, la alteración en la secreción de insulina por parte del páncreas, por lo tanto, va desde un estado de hiperinsulinismo,
va decayendo hasta que va cayendo en situaciones de insulinopenia y de alguna manera la falta del feedback entre el diálogo del intestino con el hipotálamo y por lo tanto un mal manejo del centro del apetito y del centro de la saciedad. Y sobre todo, y quiero que fijen este concepto, el aumento y la disminución de ciertas citoquinas, porque es a través de estas citoquinas que habla el tejido adiposo. Y vamos a ver básicamente una disminución de la adiponectina que tiene efectos muy positivos sobre el aparato cardiovascular y por lo tanto su disminución genera una disminución de las células espumosas y genera una disminución del remodelado vascular y genera una disminución de la salud básicamente cardiovascular. Y por otro lado, junto con la disminución de la adiponectina, hay un aumento de la interleuquina 6, del TNF-alfa y del PAI, que tienen funciones específicamente proaterogénicas y de disminución de la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, el tejido adiposo crónicamente inflamado habla a través de las citoquinas, disminuyendo algunas, aumentando las otras e impactando en el resto del organismo. Y a modo de resumen, entonces, el tejido adiposo saludable, cuando ocurren las alteraciones que les expliqué previamente, condicionadas por un medio ambiente obesógeno, por factores genéticos, factores socioambientales, se inflama crónicamente, aumenta de tamaño, genera necrosis del tejido adiposo, el tejido, los vasos sanguíneos no alcanzan a surtir y a alimentar a este tejido adiposo que comienza a inflamarse y a funcionar, o mejor dicho, a disfuncionalizarse. Esta disfunción se manifiesta mediante la disminución de adiponectina, el aumento de las otras adipocitoquinas. Esto genera un aumento de los macrófagos que invaden el tejido adiposo, lo inflaman crónicamente, el tejido adiposo se defiende largando grasa al medio ambiente porque está totalmente saturado y este depósito de grasa, tanto en el hígado como en el músculo, como en el páncreas, como en el corazón y en las distintas arterias y también generan disfunciones en el riñón, producen toda la disfunción que acompaña al cuadro o desde el punto de vista fisiopatológico acerca el cuadro de diabetes con obesidad. Esto determina que desde las distintas sociedades y de las distintas entidades que programan el tratamiento de la diabetes y elaboran las guías, tal como lo hizo nuestra Sociedad Argentina de Diabetes, determina específicamente en la columna del tratamiento de diabetes con obesidad el tratamiento enfocado específicamente a los análogos de GLP-1, ya sea combinados, solos, ya sea orales, ya sea inyectables, y a los inhibidores de la SGLT2 en cualquiera de sus tres moléculas. Esto es muy importante porque de pronto es el primer tratamiento que debería recibir un paciente y no en forma escalonada después que vamos pasando desde la metformina hasta las sulfonilureas. Acá ponemos un punto final a diabetes tipo 2 y obesidad para dar presencia a una situación nueva relativamente, pero que cada vez va ocurriendo con más frecuencia y cada vez tiene que atrapar mucho más nuestra atención. Sabemos nosotros que la diabetes tipo 1 mal controlada se acompaña de sus famosas complicaciones microvasculares, tales como la retinopatía, nefropatía, neuropatía y esencialmente evitando las complicaciones agudas como la cetosis y la hipoglucemia. Esto es lo que nos han enseñado y pareciera que si esto fuera así, todos los diabéticos tipo 1 o los pacientes con diabetes tipo 1 serían pacientes delgados, sin obesidad, y el gran problema que tendrían es esto. Sin embargo, la situación no es así, porque los pacientes con diabetes tipo 1, aún desde su diagnóstico en adelante, o bien previamente su diagnóstico, la asociación con obesidad incrementa muchísimo más
las complicaciones que pueden tener. Y ustedes van a ver acá prácticamente cómo la vida del paciente con diabetes tipo 1, si se le asocia obesidad, cómo se le complican los distintos frentes que tiene que combatir y que tiene que evitar. A esto lo podemos llamar como diabetes tipo 1 con sobrepeso obesidad, o diabetes tipo 1 con síndrome metabólico, o diabetes tipo doble. El hecho es que la paradoja que tenemos frente a estos pacientes es que tienen, por un lado, insulinoresistencia y por otro lado, insulinopenia. Y este es el problema con el cual tenemos que enfrentarnos cuando insulinizamos a este tipo de pacientes. No es solo un descontrol glucémico, sino un descontrol metabólico y glucémico. ¿Qué pasa en las enfermedades? En ciertas enfermedades de tipo inmunológicas, una de las cuales es la diabetes tipo 1, se produce la ruptura y la pérdida de mucus en el intestino y esta ruptura o pérdida genera una serie de inconvenientes. La diabetes tipo 1, como ciertas enfermedades metabólicas o ciertas comorbilidades, genera una desprotección de la mucosa intestinal. Todo comienza con la ruptura de la barrera intestinal por desbalance de la microbiota en estos pacientes, ya que la microbiota de los pacientes con diabetes no es lo mismo que la de los pacientes que no tienen diabetes, y la microbiota de los pacientes con diabetes tipo 1 son diferentes a los de los pacientes con diabetes tipo 2 y a las personas que no tienen diabetes. Y en la diabetes tipo 1 hay una serie de proteínas que generan una potenciación de respuesta inmune. Es decir, son una serie de proteínas que en un paciente que está atravesando un estado de autoinmunidad aceleran esta situación. Y en términos generales, lo que está ocurriendo, más allí de todas estas explicaciones que ustedes van a poder leer tranquilamente, lo que está ocurriendo es que una alteración a nivel intestinal estimula la producción de ciertas sustancias que a su vez empujan y aceleran el proceso autoinmune de la diabetes. Quiero que quede claro, no generan el proceso autoinmune, pero generan una rapidez de instalación. Por lo tanto, y esto hace de que en pacientes que tienen obesidad previa a la diabetes tipo 1, como es esta situación, aquí tenemos una persona con obesidad que más tarde se transforma en diabetes, se produce una aceleración muy, muy importante, y esto es una de las teorías, la teoría se conoce como la teoría de la aceleración inmunológica de Pozzilli, es un investigador italiano de primer nivel, y lo que sostiene es esto, la obesidad mediante esos mecanismos descriptos generan una aceleración del proceso autoinmune. Por lo tanto, aspectos psicosociales, un aspecto obesógeno, la carga genética de obesidad, el antecedente de tener diabetes tipo 2 en la familia acelera este avance rápido de alguien que, por otro lado, ya estaba genéticamente destinado a tener diabetes tipo 1. E incluso uno podría hipotetizar que tal vez, aunque tuvieran los marcadores genéticos e inmunológicos de diabetes tipo 1, si no hubiera tenido o no se hubiera insertado esto dentro de un organismo obeso, tal vez la enfermedad no se hubiera manifestado o se hubiera manifestado más lentamente. Entonces, para resumir, esto es cuando previamente hay obesidad y se instala después la diabetes tipo 1. Pero lo más común es lo que ocurre al revés, es muy claramente establecido que es al revés. Nosotros tenemos que fundamentalmente indicar cuál es el valor calórico total adecuado. Tenemos que empezar a compensar el paciente con diabetes tipo 1 por su peso o por su distribución de grasa, como ustedes quieran, por cualquiera de los índices, ya sea el índice de masa corporal, el índice de cintura talla, pero fundamentalmente tenemos que evitar las conductas erróneas que aquí están en esto y determinar conductas adecuadas, y es lo que le quería mostrar, cómo incorporar enfoques terapéuticos farmacológicos complementarios, eso se verá en la parte de tratamiento, es decir, utilizar parte del arsenal que tenemos para diabetes tipo 2 en diabetes tipo 1 y evitar la obesidad. Y para concluir, quisiera que esto lo lleven
como el mensaje de esta reunión. En principio, la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica, progresiva, generada por la interacción compleja de factores genéticos, biológicos, conductuales y socioeconómicos. Por otra parte, su epidemiología cambió considerablemente, en gran parte atribuido al aumento de obesidad, que además agregó sus propias complicaciones a estos pacientes. La prevalencia aumentó en personas jóvenes. Esto es tremendamente importante. Recuerden de los cuadros de diabetes en personas, digamos, precoces, en personas jóvenes entre 18 y 40 años, que tienen la implicancia de generar más complicaciones, de aparecer más tempranamente y generar un gasto muy grande si no están controladas. Además de las complicaciones, entonces, tanto micro como macrovasculares, se agregan complicaciones no tradicionales para el paciente con diabetes, que son las complicaciones de los pacientes con obesos. Hay que tener en cuenta que la obesidad y la diabetes se establecen muchísimo más en poblaciones donde la distribución de las riquezas es muy desigual, donde no hay un claro desarrollo del sistema sanitario, donde hay muchas diferencias sociales, económicas, donde hay mucho desempleo. Es decir, tal cual recuerden los colores de esa tabla de prevalencia de diabetes y tengan en cuenta la importancia de trabajar mucho más profundamente en clases sociales con poca accesibilidad, haciendo una educación muchísimo más grande. Y finalmente, quiero que quede pegado al concepto de obesidad relacionada a diabetes, el concepto de que la obesidad también viene pegada a la diabetes tipo 1, la empeora y últimamente esta prevalencia va aumentando muchísimo más por los factores que vimos previamente de lo que es una sociedad obesógena. Yo les agradezco vuestra atención y lo más importante, obviamente, es prevenir la aparición de la obesidad, prevenir la aparición de la diabetes tipo 2, porque hay formas de hacerlo. Muchísimas gracias por su atención.